por ahí conectadas a varias personas y en lo que se van uniendo más participantes y tenemos un poquito más de audiencia, pues me gustaría leer un poquito por el chat si pueden escucharme adecuadamente, si pueden ver la pantalla que estamos compartiendo. Vamos a dar unos minutitos más para ver si se siguen conectando más participantes. Y los invito a que me vayan comentando a través del chat si están viendo adecuadamente la pantalla, si me escuchan perfectamente a mí. Gracias, Elsa. Sí se escucha, muy bien, nos estamos escuchando entonces. Gracias, se escucha perfectamente. Saludos, Elvis. Elsa, que ya había saludado, buenas tardes. Francisco Bernal, buenas tardes. Y bueno, conectados por ahí veo a Nina, Elizabeth, Elsa, Francisco, Carmen, Laura. Pues bienvenidos, bienvenidos, y yo creo que conforme vamos avanzando en la presentación se van uniendo más participantes. Ojalá que así sea, para que enriquezcamos esta presentación entre todos con sus aportaciones muy valiosas, ya sea en forma de preguntas o comentarios complementarios, que eso nos va a ayudar muchísimo. Bien, pues creo que vamos a dar inicio de manera formal con los que estamos. Y por ahí el tema que vamos a revisar el día de hoy dice los retos de la educación en confinamiento. ¿Cómo lo viven, así, o lo han vivido en todo este tiempo, docentes, estudiantes y padres de familia? ¿Sí? Y me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Kenia Paulina Montero Uribe, soy psicóloga de profesión y psicoterapeuta gestal, y dentro de mi poca experiencia en esta cuestión de práctica docente, pues he tenido la oportunidad de trabajar en varios espacios educativos en diferentes niveles, ¿no? Entonces eso pues me ha dado la oportunidad de poder revisar algunos aspectos importantes en estas fases diferentes, ¿no? En el desarrollo de nuestros niños, niñas, adolescentes, y que también he tenido la oportunidad de estar en espacios universitarios y bueno, al formar parte del equipo de esta universidad en Oaxaca, Santander, pues también experiencia un poco en nivel de posgrado, maestría, ¿de acuerdo? Entonces, aunado a esto, pues también tengo la formación como guía Montessori, entonces esto también pues me ha enriquecido muchísimo a tener cierta visión de, de cómo poder llevar a cabo cierta parte de la educación. Y me sigo formando cada que tengo la oportunidad en tiempo y económica también, pues tomar cursos por ahí e irme actualizando, ¿ya? Entonces, pues les quiero hacer mención de algunos aspectos muy importantes con los cuales ustedes me van a ayudar muchísimo. De pronto tal vez yo pudiera detenerme y detectar quién por ahí está causando alguna cuestión en nuestros sonidos, pero les voy a pedir por favor que sus sonidos los mantengan inactivos. Ya les decía, quizás sí puedo detenerme a silenciarlo, pero me van a ayudar muchísimo si ustedes están atentos de sus propios audios, para que eso no nos quite tanto tiempo en nuestra presentación, ya que de entrada disponemos de una hora. Sin embargo, sé que tenemos la flexibilidad de podernos quizá extender un poquito más si es que así lo amerita la necesidad. Ajá, pero entonces, ustedes por favor, por ahí escucho un poquito de ruido ambiental. No es que sea muy chocosa, pero a veces por traer audífonos
se percibe más el sonido. Entonces, ustedes en sus pantallitas donde vean el icono del micrófono, pues lo desactivan, por favor, ¿no? Activar o prender sus cámaras es opcional, como ustedes lo deseen. En esta experiencia, en estas cuestiones virtuales, pues nos hemos ido como adaptando en esto, ¿no? No es lo mismo que estar frente a un grupo y estar viendo, interactuando, todo esto, pero digo, a mí me encantaría que todos prendieran sus cámaras, pero igual, dada la presentación y por un lado están las camaritas, pues también es un distractor, entonces es opcional, si ustedes la quieren mantener activa, adelante, ¿va? Y bueno, la parte de las preguntas y comentarios, pues los vamos a hacer a través del chat, pero también al finalizar nuestra presentación, pues por supuesto que podemos por ahí escucharnos, eso también haría un poco interactiva esta charla, este webinar. Y yo de antemano les agradecería muchísimo sus intervenciones, ¿no? Sea para hacerlos en forma de preguntas o bien con comentarios complementarios, ¿vale? Entonces, me detuve tantito porque vi alertas en el chat. Muy bien, pero son personas saludándose. Bien, ya que estamos claros en esta parte, pues entremos un poquito en tema, ¿de acuerdo? El objetivo de este webinar es mencionar los retos a los que nos enfrentamos o nos hemos enfrentado, vuelvo a decir, en todo este proceso en que nos hizo vivir el confinamiento y la emergencia sanitaria en la cual estamos todavía viviendo, en relación con el uso de las tecnologías, ¿no? Como docentes, como alumnos, como padres de familia, vamos a contemplar estos retos y vamos a reflexionar precisamente sobre las propuestas que bien tal vez ustedes ya elaboraron, que bien ya se encontraron por ahí, para que veamos también de qué manera seguir favoreciendo los procesos de aprendizaje en estos tiempos de confinamiento, ¿no? Y bueno, como parte introductoria, hace, pues, ¿cuándo empezamos formalmente? Las fechas varían. Oficialmente creo que a partir del 30 de marzo, se suspendieron oficialmente clases, pararon las escuelas y todos nos fuimos a casa y a estar ahí desde toda una experiencia de cómo íbamos a continuar esta cuestión educativa, ¿cierto? Algunos empezamos antes de esta fecha oficial del 30 de marzo. En mi caso, bueno, yo me encuentro en la Ciudad de México y prácticamente en la primera semana de marzo laboralmente paramos. Yo estoy actualmente colaborando con Espacios Montessori, entonces pues son en este caso un grupo de alumnos bebés, lo que correspondería al pregrado de preescolar que vendrían siendo como maternales, entonces pues paramos desde la primera semana de marzo y entonces empieza a generarse toda esta cuestión, ¿no? Sobre todo en mí, de empezarme a preguntar, de empezar a curiosear de cómo íbamos a darle continuidad a esta parte educativa, ¿no? Y sobre todo también porque nos estábamos enfrentando a algo totalmente nuevo, a algo que nos tomó de manera que quizá pudimos haberlo visto venir por las noticias internacionales y ver cómo estaban en otros países. Sin embargo, en nuestra conciencia no estaba quizá como una totalidad llegar a tener que confinarnos, ¿no? A guardarnos, a decir estamos en cuarentena y entonces ya no vamos a salir. Sí, entonces esta parte a mí me llamó muchísimo la atención porque empezaba a cuestionarme, les comparto, y a encontrarme con cosas como fue tan emergente que quizá no hubo una planeación como tal
educativamente hablando, para preparar a los alumnos de cómo iban a darle continuidad a la educación desde casa, para preparar a las familias, que también vino a ser todo un shock, y entonces empezar a ver información como de compañeros maestros, compañeros docentes, compartiendo, pues digo, la psicología del mexicano también se presta mucho a esto de estar haciendo memes o bromas al respecto, ¿no? Y esto de ahora sí los papás van a saber lo que es tener a sus bendiciones en casa, ¿no? Y que no es tan fácil y que ahora sí los van a conocer y todo eso. Y aunque parte de esto es real, porque así se fue dando, era, ok, esto sí suena fuerte, fuerte en el sentido de una, como una parte de decir, los alumnos son una carga dentro del aula, dentro de un centro escolar, son un problema, quizá. Entonces, es como fácil quizá desde la parte docente decir, ahora sí, papá, hazte cargo, ¿no? De la educación continua, sobre todo en estos niveles básicos de preescolar, secundaria, quizás primaria, quizás secundaria, prepa, quizá ya los alumnos son un poquito más autónomos y podrán buscar posibilidades u opciones, ¿no? Pero lejos de estas cuestiones, yo decía, bueno, ¿y cuál puede ser la solución? O sea, ¿cómo apoyar esta otra parte? Porque sí es cierto, y a veces hasta siendo docentes, que ahorita vamos a tocar esta parte, no es lo mismo estar educando formativamente a nivel de contenidos a nuestros hijos, ¿cierto? O sea, y pasa incluso hasta cuando estamos en una cuestión escolarizada, normalmente pues eres la maestra del, no sé, del preescolar, de la primaria, y desde dirección dicen, pues no, no es lo ideal que tu hijo o tu hija esté dentro del mismo salón de clases, ¿no? Y si lo llegase a estar, sabemos que nos podemos encontrar con diferentes retos ante esto, ¿no? Entonces empieza, les digo, a generarse esta cuestión, todos estos retos, el enfrentarnos a la tecnología, que no estamos tan familiarizados y al principio decían, no, un docente por cuestiones de edad no se le hace fácil, ¿no? Sin embargo, también apenas ayer en una plataforma del Google Meet que quizá han utilizado para algunas de sus clases o reuniones, hacíamos una reunión entre algunos colegas y, y no nada más es un reto esto de la tecnología para las edades o docentes adultos, también para generaciones jóvenes, ¿no? Entonces, esta cuestión de no saber usar la plataforma. Sin embargo, a estas alturas también nos vamos dando cuenta, fuimos descubriendo que era cuestión de adaptarse, que era una cuestión de familiarizarse con la plataforma, con el manejo de esta tecnología, y no tanto porque no supiéramos, sino, o bueno, sí un desconocimiento, pero no porque aquí algo nos impidiera aprenderlo, sino más bien por la falta de contacto con la misma, ¿no? Entonces, em, todo esto que les estoy platicando me llevó a decir, bueno, algo tiene que haber, ¿no? Entonces empieza esto de la contingencia de manera súper emergente y quizá rápida. Los maestros tuvieron, creo que se dio el anuncio y una semana después finalizaban así como las clases presenciales para irnos a distancia. Y entonces en una semana los maestros pues con esta rapidez y decir, bueno, en una semana tengo que arreglar todo, para que nos preparemos por lo menos de aquí a un mes para ver si regresamos a las aulas. Y entonces quizá, no digo que todos los docentes, quizá lo más fácil, lo más práctico y lo más urgente en ese momento fue pues el libro de actividades y se va de tal a tal página, ¿no? Y nos vamos. Y entonces empieza a generarse como esta cuestión
de y entonces clases en línea, la educación a distancia que empieza con esto de pues nos vamos a conectar, quizá no se dio tanto en una cuestión de educación pública como sí en la cuestión privada, de conectarse, de hacer clases en línea, de quizá tú grabas tus cápsulas educativas y entonces las mandas, y entonces empiezan a aparecer o a dejar en evidencia eh, nuestra situación real, ¿no? ¿Y cuál era esa realidad? Que encontrábamos pues esta parte de no todos estábamos en las mismas condiciones para poder tener este privilegio de tener una educación a distancia, ¿sí? Porque la situación de muchas de nuestras familias en todo México, pero creo que particularmente en el sureste de nuestro país y en especial, digo, Oaxaca, pues las estadísticas nos marcaban que no todos tienen internet en casa, no todos los alumnos cuentan con un computador o un aparato electrónico para poder hacer uso de él. Inclusive sabemos por zonas marginales todavía en nuestro estado que a veces ni siquiera se cuenta con luz en la comunidad, ¿no? Entonces empiezan a aparecer y a su vez, pues también empiezan a tratar de dar soluciones y hacer frente a estas cuestiones. Empiezan a lanzar como esta parte de, bueno, ahora la SEP te va a educar desde casa, ¿no? Y entonces hacer uso también de la televisión, de la radio, para poder transmitir eh, la educación y tratar de llegar y alcanzar a todo este grupo de alumnos que estaban como en esta situación de vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, sin embargo, siguen siendo retos o se seguían viendo algunas cuestiones que parecía pensarse o sentirse que pues seguía siendo como un obstáculo poder acceder a una educación a distancia, ¿no? Durante toda esta parte del confinamiento. Y bueno, pues muchas escuelas ya están finalizando, algunas ya finalizaron, ya hicieron sus eh, clausuras y todo esto. Y pues parte de las decisiones considero importantes que fue esto de la promoción automática, ¿no? Es decir, no reprobar a ningún alumno. Creo que esto sí puede prestarse a que quizá no pudo haber sido lo más viable. Sin embargo, esto es muy importante, ya que el fin o el objetivo primordial es evitar la deserción escolar, ¿no? Que por haber reprobado, que además sería algo muy injusto por las diferencias en ventajas y desventajas en esta cuestión, pues evitar, ¿no? Que pues como niños, niñas y adolescentes, pues el derecho a la educación creo es algo que tenemos que cuidar mucho, ¿ya? Ujú. Y bueno, empezando con esto de cómo lo viven nuestros grupos que vamos a ir tocando, pues empezamos con docentes. Cuando fui desarrollando esta charla, créanme que fui haciendo algunas revisiones, lecturas y todo eso, incluso hasta considerando datos de encuestas del INEGI. Y entonces decía, bueno, ¿de qué me sirve saber cuántos niños, niñas cuentan con luz en casa? ¿O cuántos niños, niñas, adolescentes cuentan con internet? ¿Cuántos niños, niñas, adolescentes eh, tienen el acceso a estas tecnologías? Si al final seguíamos como, bueno, yo de manera personal seguía como en esta misma dinámica de, ajá, sí, creo que estos retos son bastante claros, ¿no? Y entonces digo, ¿para qué les doy números o cifras? ¿Ya? Y dije, vámonos como a las cosas reales que coinciden con algunas encuestas que estuve revisando
y con lo que compañeros conocidos muy cercanos fueron también o iban compartiéndome en estas experiencias. Entonces nos vamos de entrada sin una guía o una capacitación o esta preparación de decir, bueno, ¿cómo voy a darle continuidad a esta cuestión educativa con mis alumnos, ¿no? Y entonces empieza también una búsqueda de la forma de aprender para usar las plataformas, las aplicaciones, de maestros, alumnos, en el uso de la tecnología y WhatsApp y otras redes sociales como Facebook, correo electrónico, independiente de todas estas plataformas de las cuales fuimos haciendo uso, Classroom, Zoom, Google Meet, plataformas de otro tipo, pues se convirtieron en nuestra principal vía de comunicación, ¿no? Algunos maestros me compartían, eh, me he dado cuenta que puedo comunicarme de manera más directa con las mamás, ¿no? Y otras, de una manera muy paralela, decían, no, pues, o sea, mis papás, no, si acaso, o sea, si tienen teléfono o un celular, pues no tienen descargadas aplicaciones como WhatsApp, ¿no? Normalmente lo usan pues, para llamadas y mensajes de texto normal. Entonces, fueron retos que muchos docentes, y yo reconozco muchísimo ese trabajo del ser docente, porque creo que muchos buscaron las formas para poder llegar a sus alumnos, ¿no? Algunos me decían, bueno, con quienes sí usan o manejan este correo electrónico WhatsApp, envío las tareas, les explico las actividades y las que no, aún con el riesgo cuando estamos en contingencia y en confinamiento, pues las mamás pasan a mi casa y ya yo de manera personal les explico las tareas que van a hacer con sus hijos, ¿no? Entonces, esto no es algo que desde la SEP se haya determinado o desde nuestros centros escolares como directivos hayan asignado, ¿no? Quizá en algunos de los casos incluso la recomendación fue no se arriesguen maestros y quienes lo puedan recibir, qué bueno, y quienes no, pues ya veremos más adelante, ¿no? Entonces fueron decisiones también personales de algunos de los docentes el elegir estas formas de seguir en contacto para no cuartear o hacer tan diferente esta parte de la educación y la continuidad de algunos contenidos con sus alumnos. ¿Mm? Esto, pues obviamente, como docentes, genera estrés, ¿sí? Adaptar también los tiempos entre las labores del hogar, su trabajo y la atención a su persona. Esta es otra de las realidades y retos impresionantes que nos vimos, que tocamos de alguna manera, porque, y no me lo van a negar, no es lo mismo hacer un trabajo en una jornada laboral común yendo a tu centro de trabajo que hacerlo desde casa. Y de por sí, la práctica docente es tan noble que no nada más es ir frente a grupo y cumplir con tus 3, 4 horas de preescolar, 5 horas en primaria, 6 horas, o la jornada de 8 horas, porque nuestro trabajo va más allá, ¿no? De preparar un material, de preparar la clase para no llegar y estar improvisando con nuestros grupos, etcétera. Entonces, son más horas de trabajo. Y a esto le sumamos que obviamente al estar en casa, pues era adaptarnos a esta nueva realidad de confinamiento y entonces decir, bueno, ¿a qué hora voy a ocuparme de las labores del hogar? Si en esta cuestión de docente tengo una familia, este, una esposa, un esposo que también requieren cierta atención, cierto tiempo, más el trabajo, más me contacta por aquí una mamá, más por acá el alumno, etcétera, no podemos dejar de mirar que estas situaciones en algún momento de todo este tiempo en confinamiento nos han generado estrés, ¿sí?
que también ahorita vamos a tocar parte de eso porque es muy importante para nuestra preparación ahora que nos toque regresar a las aulas. Entonces, esta enseñanza de manera remota pues impide saber también realmente si los alumnos consolidan o no los aprendizajes esperados, ¿ya? Vemos también diferencias en este proceso de aprendizaje en los alumnos y de por sí dentro del aula nos toca observar que no todos van al mismo ritmo, a pesar de que aquí me piden todos tienen que alcanzar estos aprendizajes en el bimestre, ¿no? O al finalizar el ciclo escolar o en el semestre, etcétera. Vemos estas diferencias en el aula, imagínense pues esta cuestión a distancia, ¿no? Que también el tema de las evaluaciones se convirtió en en todo un tema de discusión en cómo evaluar a distancia, porque también pareciera que de repente como docentes entramos también en una situación al no saber cómo manejar este tipo de cosas y dejando de lado temas importantes que ahorita vamos a tocar, esta famosa carpeta de evidencias de las tareas que fuimos dejando, y entonces cuando regresemos a clases tú me vas a traer todas tus tareitas hechas para que entonces yo compruebe como maestro, como maestra, que sí cumpliste tus actividades aún estando en casa, ¿no? Y entonces, ¿cómo vamos a evaluar? Y entonces, exámenes en línea, donde también como docentes decíamos, bueno, ¿y cómo quiero evitar que me haga trampa el alumno o la alumna que va a presentar un examen, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, este tipo de, de pensamientos que quizá tuvimos en algún momento, vale la pena replantearnos y preguntarnos precisamente em, si era como adecuado tenerlas y si en verdad eran el foco de atención en ese momento de contingencia más significativo, porque ahorita de alguna manera, vuelvo a decir, algunas de las escuelas ya finalizaron el curso escolar, ya se cerró el ciclo escolar, ya no regresamos como tal a las escuelas, pero ahora viene esta parte de prepararnos cómo va a ser el regreso a las aulas, ¿no? Y a esto creo que le tenemos que poner mucho cuidado para replantearnos qué es lo que vamos a seguir tomando en cuenta, qué es lo que ya no tendría tanta importancia en nuestra práctica docente. Y bueno, ¿cómo lo experimentaron familias, padres, madres? Ujú. Y otra de las cosas que les compartía checando estas cuestiones del INEGI, me encontré con algo que pues no había contemplado como tal, pero que es algo muy importante, que son los cuidadores, ¿sí? México tiene un número importante de migración de padres, y a veces ambos padres, a veces la mamá, a veces el papá, a veces ambos, y quienes terminan siendo los cuidadores. Sobre todo yo sé que igual dentro de la audiencia de este día, quizá haya algún docente, alguna maestra, maestro, que se ha ido a trabajar a comunidad en Oaxaca y el alumno, la alumna está a cargo de los abuelos, ¿cierto? Entonces imagínense, aquí tenemos una variable más, que si como papá, mamá, de pronto el enfrentarme a esta cuestión de educación a distancia o de tan solo sentarme a hacer la tarea con mi hijo, mi hija, es a veces complicado, pues cómo viene siendo para los adultos mayores, ¿sale? Que aparte que estamos en una emergencia sanitaria y en una situación de salud importante, pues ambos grupos, niños y adultos mayores, vienen siendo parte del grupo vulnerable, ¿cierto? Entonces,
fíjense qué interesante toda esta cuestión que va apareciendo. Y aquí también roles. Si son solo amas de casa, si además de ser amas de casa son trabajadores, trabajadoras, eh, si también otro grupo que tenemos importante son mamás solteras, y si aún estando en pareja, un matrimonio en casa, los papás que tanto se involucran, ¿cierto? Que esta también es una realidad. Es cierto que de unos años para acá el rol del papá, hablando como en esta cuestión de familias y educación, se ha visto un poquito más involucrado. Sin embargo, seguimos teniendo también familias donde se sigue considerando y creyendo que esta cuestión de educar y de tareas en casa pues, solo competen como a la parte de la figura femenina, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones que les decía, que también observábamos un poquito con los docentes, el tener que hacerse cargo de una familia y aparte hacer las tareas que dejó, que muchas de las quejas en un principio con las madres de familia era la carga de tareas que tuvieron cuando recién se fueron a casa, ¿no? Y toda la información que también empezó a aparecer, digo, me pasó porque incluso yo llegué a compartir mucha información de este tipo en redes sociales, ¿no? De las 30 actividades para realizar con tus niños en casa. Y entonces fue una saturación de información que al principio dices, ah, sí, está padrísimo esto y estas ideas y todo, pero que solo pareciera que nos funcionaron en un primer mes, porque de ahí ya vino también como un agotamiento, un cansancio emocional, un cansancio físico, porque aparte, pues muchas mamás y papás decían, ¿no? O sea, yo no soy maestro, yo no sé cómo enseñarle a mi hijo. Entonces, son situaciones que fuimos topándonos con ellas y viendo. Entonces, emociones y sensaciones, estrés, el miedo también, la incertidumbre que todo esto ha generado, si bien desde un principio, creo que hasta el día de hoy, por también la información tan variante que ha tenido, pues particularmente esta situación del COVID, ¿no? Que sigue siendo noticia hasta hoy en día después de cuántos meses ya llevamos en contingencia. Y entonces nos siguen generando situaciones de estrés. Gaby, muy cierto. Bueno, Galaxy Tab, muy cierto. Y nos genera, ¿no? Este tipo de cosas. El nivel académico también, eh, si bien podemos verlo como oportunidad que quizás sea un papá que quizás es pedagogo o vamos, que tenga una profesión que tal vez puede tener un nivel de comprensión distinto al que nos reportan cifras también reales, que la mayoría de nuestros estudiantes, por ahí en una de las encuestas que revisaba decía 8 de cada 10 alumnos que tenemos en primaria y secundaria tienen un nivel educativo más alto que el de sus papás, ¿sí? ¿Qué nos quiere decir esto? Que entonces papá, mamá en casa muchas de las veces no tienen la primaria concluida. Ujú. Entonces, esta es otra cuestión que también los padres se fueron enfrentando o estas familias en el educar en casa a los niños, porque la primera idea fue, pues se traslada a la escuela totalmente a la casa, ¿cierto? Entonces, son dos ambientes totalmente diferentes que desde ahí va a haber un choque, porque el aula, con sus características adecuadas, pues es un lugar propicio para la promoción de aprendizajes. Y nuestro hogar, con nuestras familias, pues posee otras características que también forman parte de una educación, pero no propiamente de contenidos o de desarrollo cognitivo como tal, ¿sí? Sino de otro tipo de aprendizajes. ¿Ya? Entonces, el nivel académico de los papás pues pudo haber sido oportunidad para algunos, pero también una limitante para muchas otras familias. Uh -huh.
el manejo y uso de tecnologías, volvemos a lo mismo, ¿no? Si bien podemos manejar una PC y manejar un documento en Word, hacer tablas en Excel, más no es lo mismo hacer una, entrar a una plataforma, ver dónde le pico y dónde le muevo y dónde entonces me di cuenta que estoy hablando y mi micro no estaba prendido, etcétera, ¿sí? Y bueno, dinámica familiar que no podemos dejar de lado también, ¿no? Otras cifras importantes fue que incluso hubo campaña como en esta situación de decir si las escuelas eran un refugio para muchos de nuestros niños porque en casa no estaba tan padre estar, ¿cómo estarán pasándola ahora? ¿Sí? Que tienen que estar ahí 24/7. Entonces, eh, estos aspectos que tienen que ver un poquito también con dinámica familiar, desde la parte docente no los veíamos. Y entonces vamos con nuestro tercer grupo importante y nuestros alumnos, que son nuestras niñas, niños y adolescentes, y cómo lo vivieron ellos. Estamos de acuerdo que en función a cómo lo vivimos desde este rol de padres de familia y cómo la estuvimos pasando, va a tener mucho impacto en cómo lo vive este segundo grupo, ¿no? Y que también, por supuesto, en relación a los docentes, en si mi docente tal vez fue o no fue accesible, fue o no fue comprensivo, fue o no fue amable, empático, etcétera, ¿sí? Ante situaciones a las cuales yo como alumno, alumna, estuve experimentando en esta situación, ¿ya? Entonces, volvemos aquí, la dinámica familiar, que sería cómo está ese ambiente en este sistema, en casa, cómo está constituida la familia, qué roles ya tiene establecidos, si estoy a cargo de mamá o papá, si es que mamá y papá no están, y entonces estoy a cargo de los abuelos, abuelas. Entonces, cosas que tal vez desde el aula, cuando estamos en escuela presencial, voy a ponerlo así, podemos de repente detectar, ¿no? Porque ya vemos a fulanito, a menganito que quizá llegó cabizbajo y podemos decir, pues algo sucede con él, ¿no? O nos damos cuenta porque sus no van tan al ritmo que quisiéramos o se esperan, es muy distraído o es muy inquieto o está presentando ahí algunas situaciones que nos hacen pensar en que hay una necesidad educativa y entonces empezamos a sacar deducciones, ¿no? ¿Estará pasando algo en casa? ¿Estará sucediendo? Y estando a distancia, pues dejamos de ver estas cosas, porque obviamente ya no tenemos el contacto, ¿no? La interacción con estos alumnitos para poder observar y ver lo que está sucediendo con ellos, con ellas. Entonces, situaciones vulnerables que ya mencionábamos de manera general en un principio, ¿no? Las existentes y las que aparecieron a partir de esta emergencia, de este confinamiento, que tienen que ver con esta cuestión de si tengo o no internet en casa, que tiene que ver con esta cuestión de tal vez en la página de la SEP fue muy libre, descárgate estas actividades, imprímelas y entonces realízalas en casa, pero pues si ni siquiera a veces computadora tengo, pues menos impresora y entonces, etcétera, ¿sí? Entonces, situaciones que desigualdad por esta cuestión de zonas rurales, el poco o nulo acceso a internet, desplazarse, si para algunos alumnos decían, bueno, aquí en mi comunidad no tengo, pero puedo bajar a la siguiente comunidad donde sí hay internet y entonces desde ahí poder recibir las tareas, ¿no? O si el ciber de la esquina todavía no ha entrado en cuarentena y voy allá para eh, conectarme, recibir la información o la clase, descargar lo que me va a servir, etcétera. Y que esto también era exponerse en una situación de salud, porque pues la idea era desde un principio
permanecer en casa, ¿no? Eh, si como adultos en casa se está viviendo estrés, ansiedad, situaciones de cuestiones relacionadas a esto, va a ser muy natural que nuestros hijos también las estén manifestando, ¿sí? Preocupaciones, porque de repente tal vez no me conecté a tal clase y el maestro dijo que si no estábamos, alguna sanción o consecuencia iba a haber, cuestiones emocionales, estados de ánimo, y esto no nada más por el pensar tal vez en esto de qué pasa con mi educación. Quizá niños preescolar, primaria no pudieron darse cuenta tanto en ese sentido de, pues, ¿qué pasa si no voy a la escuela, no? No dimensionan tanto como quizá un chico de secundaria, preparatoria, universidad, pero sí impacta en la cuestión emocional, ya que necesitan el contacto social. Por naturaleza somos sociales y la interacción pues genera aprendizajes y en las primeros años de vida, hablemos de preescolar, pues esta parte social es también muy importante, ¿no? Una de las experiencias que me compartía una compañera docente es, yo soy maestra de preescolar y yo, pues así con mis alumnos y todo esto. Me favoreció el confinamiento porque me encanta preparar el material para mis hijas, tiene dos niñas, esta maestra, y, y entonces me doy cuenta de sus avances y yo les puedo enseñar y todo. Pero con la pequeña nos está afectando el confinamiento porque una de las necesidades que tenemos con ella es la interacción social, ¿no? Y estando en confinamiento, pues no tiene la oportunidad de desarrollar estas habilidades. Entonces, pues nos vamos encontrando con diferentes situaciones que van sucediendo alrededor, ¿no? Y bueno, que también en casa empieza a haber pues mucho movimiento, ¿no? En cuestiones de disciplina, reglas, rutinas, que también ya hoy en día tenemos mucha información respecto a eso, de cómo cuidar esta cuestión, sobre todo con los más pequeños en casa, ¿no? Hasta uno como adulto tratar de conservar una rutina, de seguir ciertos horarios, de no pensar que estamos quizá en vacaciones, etcétera, porque eso también nos va a impactar de alguna manera cuando todo empiece a regularizarse y nos toque ir regresando a esta llamada nueva normalidad, ¿cierto? Y después de conocer todos estos escenarios, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos como docentes? ¿Qué hicimos como padres o cuidadores? ¿Y qué hicimos como niños, niñas, adolescentes, o estudiantes universitarios o de posgrado? Porque incluso pues hay docentes que seguimos siendo alumnos, ¿no? Entonces, aquí para yo tomar un poquito de aire, me gustaría escuchar algunas de sus intervenciones, ya sea a través del chat o si alguien quiere activar su audio para que me comparta qué hizo, porque todo esto que yo acabo de mencionar sé que no es nuevo para ustedes y me gustaría que me compartieran un poquito desde su experiencia. ¿No? ¿Nadie? ¿Continuamos entonces? Muy bien. ¿Qué hicimos entonces? ¿Sí? Algo que se detectó muy bien, pues son todas estas necesidades que se necesitaban trabajar, ¿no? Algunas las puse en azulito porque las considero muy importantes que debemos tomar en cuenta para ahora que vayamos a regresar a nuestras aulas, porque de alguna manera tenemos que prepararnos para ese regreso. Y entonces, partes de estas necesidades, atender con prioridad nos dice a quienes no tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación o a servicios de telecomunicación, radiodifusión en el hogar. Claro. Dos,
Diversificar las alternativas de educación en línea según los dispositivos disponibles en diferentes contextos y sus condiciones de uso, ¿no? Creo que es bastante entendible. Fortalecer una educación a distancia focalizada, dosificada y que fomente actividades lúdicas. Creo que también nos queda bastante claro, ¿no? En esto de dosificar. Asegurarnos 4, asegurar que el aprendizaje necesario para enfrentar la emergencia en un marco de colaboración intersectorial, ¿sí? Algo que sí nos debe quedar muy, muy claro es que cuando vayamos a regresar, sí tiene que haber un cambio en nuestra práctica docente, porque si bien esta situación de salud creo que vino a romper con ciertos paradigmas en la educación y creo que es muy importante que desde nuestra práctica docente podamos realizar esos cambios, ¿sí? Entonces, em, prepararnos por si nos toca regresar y a la semana tal vez decir, ¿saben qué? No, va para atrás porque, no sé, el semáforo se siguió moviendo o no sé, etcétera, ¿sí? Entonces, no podemos regresar a lo mismo, no podemos volver a caer en las mismas, en los mismos retos que ya atravesamos, porque estoy segura que muchos de nosotros ya los experimentamos. Entonces, sí tenemos que hacer algo distinto y algo diferente. Esta que les marco en azul, les decía, algunas las marqué en azul porque las considero muy importantes y que no las debemos dejar, ¿sí? Promover oportunidades de formación y desarrollo profesional docente en colectivo, ¿sí? Es decir, entre nosotros como docentes debemos de buscar la manera de estarnos capacitando, si bien entre nosotros, porque tal vez yo sé de esto y te puedo compartir y tú sabes de lo otro y entonces dótame de conocimiento en lo que quizá nuestros directivos, nuestros niveles más altos en cuestiones de educación nos van indicando un protocolo a seguir como tal, ¿sí? Propiciar que las madres y los padres, y agregaría aquí, los cuidadores de familia, enseñen de acuerdo con sus posibilidades. Sí, fíjense qué importante esto. Si nosotros como docentes tratamos de promover esta parte en los papás, en las mamás, en las cuidadoras, los cuidadores, vamos a favorecer un poquito también el que no se estresen tanto y por ende no tenga un impacto emocional en nuestras alumnas y nuestros alumnos, ¿sí? Hasta donde nos corresponde como maestros. Los hogares, entender esto, los hogares no son escuelas y ya veíamos, ya les hablaba como un poquito, son contextos totalmente diferentes, ¿sí? Y los padres y madres de familia no son docentes, a pesar del perfil que tengan, ¿sí? Muy a pesar del perfil. Promover la formación cívica y ética en casa, equidad, solidaridad, convivencia, el juego y desarrollo socioemocional. Si bien es cierto que de unos años para acá la educación empieza a integrar en sus programas de educación socioemocional y la importancia de las emociones y del trabajo y todo esto en nuestros alumnos, algo que sí debemos tener muy en cuenta es que cuando regresemos no va a ser un inicio de ciclo escolar como los anteriores. Habrá cosas que tenemos que tomar en cuenta y revisar y atender primero las emergencias, ¿no? ¿Cómo están llegando nuestros alumnos en esta parte socioafectiva? ¿Sí? ¿Cómo están viniendo de casa? ¿Cómo vivieron toda esta experiencia? Porque de escucharlos, también nosotros podemos dimensionar y nos podemos dar cuenta de muchas cosas que quizá exageramos en pensar o imaginar cosas, o que quizás sí teníamos la razón cuando las pensamos, las imaginamos. Ujú. Y prevenir el abandono escolar, especialmente en los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Si bien es algo que no está en nuestro completo control ni en nuestras manos como docentes o como maestros,
pues tratar de hacer la parte que sí nos corresponde, nos toca, para que estos índices en nuestro país, en nuestro lugar de trabajo, comunidad, zona, pues no sigan creciendo, ¿no? Sino por el contrario, disminuyendo. Ujú. Em, Supongo que ustedes han podido entrar a la página de Segov. Hay esto de mejor educación y estuvieron bueno, no ofertando, tuvieron en publicación una encuesta sobre las experiencias educativas durante el periodo de confinamiento por COVID-19, así se llamó como tal esta encuesta, que cerró apenas el 5 de julio, pero estuvo abierta como casi 2 meses. Y fue una encuesta bastante interesante porque encuestaba a alumnos, a padres de familia y a docentes, ¿no? En esta parte de indagar un poquito estas experiencias educativas, ¿sí? Como docentes, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué actividades implementamos? Si de alguna manera eran más de nuestra creatividad, desde nuestra individualidad, o era algo que determinaba dirección y nos guiaba en esto, etcétera, ¿no? Todo esto con el fin, obviamente, de poder recabar toda esta información con la participación de todos nosotros y poder hacer alguna propuesta que nos pudiera encaminar un poquito de cómo íbamos a poder hacer frente en alguna otra cuestión de emergencia. Ujú. Eh, Ahí también están publicando boletines semanales que se llaman Educación en Movimiento. Yo se los recomiendo muchísimo porque además se pueden descargar y traen información muy bonita, muy bonita me refiero a funcional, ¿sí? A práctica, a, a información de interés para esta parte educativa, ¿sí? Y bueno, también esta cuestión de capacitarnos, ¿no? Por cuenta propia, si bien tenemos la posibilidad de poder hacerlo y si no, también hay muchas formas de buscar capacitaciones gratuitas en línea para poder seguirnos actualizando. Ujú. Y bueno, Em, todo esto lleva también a decir, bueno, ¿y cuáles serían como las recomendaciones, las propuestas que entonces tenemos que tomar en cuenta una vez que ya vimos toda esta cuestión de escenarios, de todos los retos a los que nos fuimos encontrando o nos seguimos enfrentando? Ujú. Y entonces algo que sí nos tiene que quedar muy, muy claro es que sí tienen que haber cambios en los programas de enseñanza, modificaciones en la práctica docente, reenfocando obviamente nuestro trabajo pedagógico y tomar en cuenta esta parte socioemocional. Nos dice que debemos crear ambientes seguros, espacios respetuosos, tanto en casa como en escuela, ambientes de aprendizaje efectivos y afectivos, porque si bien creo la mayoría de todos nosotros sabemos que pues la memoria de nuestro aprendizaje está muy relacionada con la cuestión de las emociones, la motivación, etcétera. Uh-huh. En esta contingencia sanitaria, pues es importante que los niños, niñas, adolescentes realicen actividades creativas sin exponer su salud, en las cuales desarrollen su imaginación y autonomía al tiempo que echen mano de saberes y habilidades. Algo que yo también iba reflexionando en todo este tiempo de contingencia es que al principio se decía, ¿no? Pues bien por las familias quizá que están en ciudad y si tienen que no tienen internet y no tienen tanto problema de conectividad como quizá en otros lugares, ¿no? Les compartía en algún momento. Aquí en Ciudad de México lo que me ha tocado observar muchísimo y también digo por el trabajo que desempeño con los niños prematernales y maternales es que el confinamiento con ellos fue como tal un confinamiento. O sea, aquí vivimos en espacios reducidos
llámense departamentos, condominios, etcétera. Y quizá la parte desfavorable de las zonas rurales es, ok, no tienen acceso a internet, no tienen el uso de las tecnologías, etcétera, pero sí tienen casas que pueden tener un patio que les da la oportunidad de hacer movimiento, ¿no? Hacer actividades, el aprendizaje a través del juego, que es algo que también vamos a tener que retomar ahora que regresemos a clases, ya que a través del juego podemos ir trabajando emociones y también ir introduciendo aprendizajes significativos, ¿sí? Entonces, podemos ver ventajas, desventajas en diferentes escenarios. Generar relaciones de bienestar, porque necesitamos al otro del otro, el aprendizaje social y de interacción. Creo que es muy importante que también como docentes sepamos o nos vayamos metiendo esta idea que es momento de hacer trabajo colaborativo y de comunidad, ¿sí? Dentro de nosotros como compañeros o como les decía, para no entrar en temas de, ay, no, mis compañeros de trabajo nada más no se puede contar con ellos. Háganlo por cuenta propia con compañeros docentes que sí quieran y entonces entre todos generar comunidad para sacar propuestas, ¿no? Que nos puedan ayudar sobre todo a nivel contexto, porque tal vez a nivel nacional, a nivel estatal, saquen un programa y ahí va, pero sí va a ser bien importante que nosotros contextualicemos, porque hay cosas que no podemos aplicar como tal, aunque estén en un ABC. Y bueno, de esta página de gobierno que he estado visitando constantemente, aparte de para preparar el webinar, porque también me sirve a mí este tipo de ideas y artículos. Ahorita están unas sugerencias para el regreso a clases, están totalmente descargables y vienen estas propuestas, pues el fin es ofrecer a nosotros como docentes y directivos de las escuelas de educación básica y media superior, elementos que nos apoyen para abordar aspectos socioemocionales, pedagógicos y de educación a distancia implicados en el regreso a las escuelas. Pero lo interesante es que hace la separación en dos lineamientos. Uno es para primaria y el otro es para secundaria. Y porque digo, también, tal vez por ahí digan hilos de preescolar, que creo que hace poquito me tocaba leer que preescolares, guarderías, etcétera, nada más ahí sí no se ve como para cuándo regresar. Y por un lado dije que bueno, porque en esta parte socioemocional, y si tengo maestras educadoras ahorita en este webinar, van a estar de acuerdo. ¿Cómo le vas a explicar a un chiquito de preescolar que es casi 90% afectivo en su comportamiento, que se acerca y te abraza y todo, que debemos guardar distancia y que debemos cuidarnos y toda esta parte de no sin que parezca un rechazo para el niño, ¿no? Entonces, en lo que vamos pensando en esas estrategias de cómo le vamos a hacer con ellos, pues no están en la mira de poder regresar por lo pronto, ¿no? A esta parte. Digo, y supongo que también una de estas decisiones es porque pues siguen siendo una población importante de riesgo. Y también hacen la propuesta para el nivel secundaria, ¿sí? Que bien, vuelvo a decir, podemos contextualizar y bajar estas ideas que nos pueden servir de cómo ir adaptando y preparando nuestro propio regreso a las aulas. De poder decir, esto sí lo puedo hacer, o empezar a idear cómo va a ser nuestra nueva aula de clases, cómo vamos a distribuir los espacios, cuáles van a ser mis reglas, muy claritas desde el principio, con qué voy a empezar atendiendo estos aspectos, ¿no? Pedagógicos, de educación socioemocional, etcétera. Y bueno, para ir llegando a las conclusiones,
El regreso seguro a la escuela pues va a implicar necesariamente, les decía, el trabajo colaborativo entre nosotros como docentes, ¿sí? Para poder reconstruir esta nueva adaptación y organización en la vida escolar, la enseñanza, la convivencia y los vínculos con la familia y comunidades, ¿no? Acuérdense que una de las necesidades detectadas era Em, tenemos que favorecer y mandar este mensaje a papás, mamás, que van a poder hacer con lo que tienen, ¿no? Sin esta parte quizá tan exigente que se dio en un principio de, órale, ahí te va el bonche de tareas y tienes que realizarlas en casa con tus hijos, ¿no? Tener el mismo propósito nos une, nos dice aquí, ¿sí? Si todos vamos encaminados a tratar de fijarnos un mismo objetivo, creo que podemos hacer muchas cosas precisamente en este trabajo colaborativo, ¿no? Y esta parte importante que les decía, contextualizar, porque algo que sí tenemos que hacer es llevarla a nuestra realidad, ¿sí? No es lo mismo trabajar en una comunidad, en una zona rural, que en una ciudad o espacios más, más distintos, con otro tipo de ventajas o desventajas. Así como no es lo mismo estar trabajando en un contexto preescolar, en una primaria y en los diferentes niveles educativos. ¿Mm? Salud mental. Pues como psicóloga, como profesional en esta área, pues no puedo dejar de lado esto que es muy importante. Sí, como docentes hay mucha chamba que hacer, pero también está nuestro cuidado personal, de nuestra salud, de cómo están nuestras emociones, de nosotros qué tan listos vamos a estar también para este regreso, de cómo vivimos este confinamiento, esta contingencia, de nuestros propios miedos, incertidumbres, etcétera, que conllevan como a esta parte del cuidado, porque al final, al trabajar con grupos, con alumnos, podemos llegar a depositar de manera indirecta a veces esta carga emocional que muchas veces no le prestamos tanta atención, ¿no? No somos tan cuidadosos de estas cuestiones. Entonces, yo los invito también mucho a irnos preparando desde esta parte de atendernos para cuando nos toque regresar a las aulas y estar en contacto con nuestros alumnos. Porque sí tenemos que hacer nuestra maletita de recursos para poder enfrentar a lo que quizá ellos lleguen y tengan ganas de compartirnos, a poder quizá tener alguna orientación de cómo manejarnos ante ellos, cómo, vuelvo a decir esto, cómo los vamos a recibir. ¿Mm? Tenemos que seguir ejerciendo una comunicación clara, efectiva y asertiva para favorecer y reducir los temores con los que puedan llegar nuestros alumnos, los mismos padres de familia. Sé que como docentes no son psicólogos y que quizá muchas veces en nuestros centros educativos no tenemos o no contamos con un psicólogo, pero vale la pena que quizá de manera autodidacta sí puedan por ahí leer o acercarse a, yo creo que más de uno sí tiene algún amigo conocido psicólogo y preguntarle, oye, ¿cómo hacer esto? ¿No? ¿Qué hago si de repente uno de mis alumnos llega así, así, no sé, en ciertas condiciones? Entonces, creo que nos podemos ir empapando de información que vamos a requerir para nuestro propio bienestar y para el que con el que vamos a estar conviviendo, ¿no? Nuestras familias, nuestros alumnos. Y algo que yo sí quiero invitarlos, pero muchísimo, es a que se pregunten constantemente, no solo a partir de esta situación de emergencia sanitaria, sino algo constante como una parte de actualización en cuál es el sentido del ser docente, ¿no? ¿Cuál es el cambio que se requiere hacer desde mi práctica docente?
a partir de todo esto que pues ya escuchamos, que ya sentí, que ya experimenté y que ahora está por venir. Ujú. Y con esto también iría yo cerrando la presentación. Durante la contingencia, la educación a distancia, nos dice, ha sido una posibilidad, pero no toda la educación. Tampoco la escuela lo es. La educación está en la vida. El aprendizaje a lo largo de esta se presta como un horizonte irrenunciable. Miramos con desazón las fotos del regreso a la escuela en Francia, con los chicos sentados en el piso, separados por varios metros. Leemos a Ángel Díaz Barriga, quien habla del aprendizaje intergeneracional en la familia durante la crisis sanitaria y la apertura a que los hermanos aprendan entre sí. Al mismo tiempo, la escuela ofrece otras posibilidades de encuentro y construcción de identidades. Entonces, creo que tenemos mucha información para seguir reflexionando, pero no nada más para quedarnos en esa reflexión de, ay, sí, pues, ¿qué se podrá hacer, no? Sino creo que desde donde estamos podemos ir construyendo muchas cosas que pueden favorecer a nuestra comunidad. Ujú. Entonces, bueno, aquí les pongo las referencias que fui revisando para poder hablarles de este tema en particular. Y pues sería todo en la presentación y yo les agradezco muchísimo. Entonces vamos a pasar, por favor, pero para que yo los pueda ver, voy a dejar de compartir pantalla. Ok, somos 17 en la salita. Y conforme quieran ustedes intervenir, pueden, bueno, ya veo que Elvis tiene la manita alzada. Voy a empezar con Elvis y de ahí, si tienen activas sus cámaras y yo los puedo ver. Ah, María ya me pidió la palabra. Entonces, de Elvis me voy con María, ¿de acuerdo? Los escucho. Bueno, buenas tardes. Primero agradecerte estas reflexiones que nos has hecho, porque considero que son importantes. Muchos hemos vivido esto en este confinamiento. Quiero empezar. Yo no soy docente frente a grupo, soy directivo. Sin embargo, trato mucho a los padres y a los alumnos. Pero a lo largo de mi experiencia como maestra, porque también estuve frente a grupo muchos años, he considerado y como directivo que los maestros somos muy individualistas. Hoy es imperativo el trabajo en colectivo, porque si no, creo que no podemos, como bien lo decías. Hoy tenemos que hacer el esfuerzo de un trabajo colaborativo, porque esto nos atañe a todos. Entonces considero que tenemos que empezar a motivar para el trabajo en equipo. Inclusive una enseñanza por proyectos con padres de familia, con alumnos y con maestros. Considero, esa es mi participación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Elvis. Sí, totalmente. Colaborativo y esto de trabajo por proyectos, muy bien. Rosario. Buenas tardes. Mi nombre es María del Rosario. Pues mucho gusto, me dio mucho gusto escucharle. Toca temas bien importantes, sobre todo para los que nos dedicamos a la docencia. Tenemos este enfoque de criterios de principios de psicología, que pues buscamos, ¿no?, la forma de acercarnos, de trabajar algunos elementos, pues para tener esa empatía correcta con el estudiante, ¿no? En estos tiempos nos hemos visto, tanto los docentes como los estudiantes, a trabajar de manera virtual o de manera online. Pues entonces nos vimos sujetos a muchas cuestiones. ¿Cómo yo puedo estimular a mi estudiante que se quedó en el proceso de la negación, ¿no? Vamos a pensar que tengo una generación de 80 estudiantes
pero 10% de mis estudiantes que se quedaron en ese punto de negación, ¿no? De porque a mí no me lo merezco, yo no lo elegí, yo no tengo que pasar por esto. Y docente, tú trabajaste, tú buscaste todas las posibilidades para trabajar de manera muy cercana con ellos y fomentando siempre la... Entonces, ¿cómo yo como docente, sin a lo mejor menospreciar mi trabajo, pero sí tratando de apoyar, cómo yo como docente puedo de razón hacerlos propositivos? En este caso de que, bueno, ok, no me lo merezco, pero ¿y ahora qué yo hacer, ¿no? Lo que tengo para pagar, porque no es nada más no y ya no hago nada. ¿Cómo yo puedo, o sea, qué herramientas puedo utilizar pues, para tratar de motivarlos a ese grupo para que puedan salir adelante? Por favor. María del Rosario, gracias por tan interesante pregunta, porque en efecto puedo decir que uno de los retos a los que nos enfrentamos como docentes es esta parte emocional que quizá tiene que ver un poco con apatía y motivación ante esta cuestión de aprendizaje con los alumnos. Y primero, una parte, desde tu práctica docente, ¿sí? Debemos nosotros ser muy conscientes de hasta dónde sí podemos involucrarnos como docentes con los alumnos en esta parte de también tengo mis límites y como bien lo decías, sin menospreciar mi trabajo como docente, ¿no? Sin esta parte autoevaluativa de decir cómo le hago con este alumno que no quiere, con este alumno que se le está dificultando, etcétera. Entonces tú de manera... Bueno, ya estoy de regreso y les agradezco muchísimo que sigan conectados. Tuve algunas dificultades para volver a reingresar Suele y suceder, suele suceder. Creo que si estamos precisamente en esta charla es porque conocemos perfectamente que es parte del oficio. Así que aquí estamos para ti. gracias, hermosa. Un saludo hasta Colombia y qué gusto tenerte entre los invitados del día de hoy. Y es exactamente a eso nos hemos estado enfrentando, ¿no? En que si la conexión se nos va y regresa y todo. Pero bueno, gracias por continuar y retomo porque estaba con María del Rosario respondiendo esta pregunta tan importante que nos hizo. Y entonces, continuando, María del Rosario, yo les decía, no podemos tampoco querer meternos completamente como a esta parte de la vida de nuestros estudiantes porque en efecto va a haber cosas más allá que pudieran estar determinando esa actitud o ese comportamiento ante esta cuestión. Ahorita lo manejabas como negación, ¿no? Y que no tanto tiene que ver con nuestra práctica docente, sino más como de dinámica familiar. Pero, ¿qué hacer en ese tipo de situaciones, María del Rosario? Es muy importante que de entrada, si el alumno nos lo permite, pensando más como en esta cuestión de un adolescente, no sé, a nivel preparatoria o universidad, es que si él quiere recibir la ayuda para poder dar este salto, este ajuste que necesita ante esta negación, entonces nosotros sí podemos canalizar y promover esta parte, ¿no? De decir, bueno, fíjate que conozco a tal terapeuta o tal psicólogo o tal psicóloga con el cual tú podrías acercarte, solicitar una cita y canalizamos, ¿no? Porque vuelvo a decir, eso también forma parte de nuestro cuidado como docentes. Sí, el cuidar también, no engancharnos más allá a situaciones que seamos muy conscientes, no van a estar en nuestras manos totalmente poder solucionar.
Entonces, gracias. Creo que vi algunos mensajitos en el chat y nos dice Francisco Bernal, solo para abundar un poco más, en particular yo me llevo esto como una reflexión, ¿qué es lo que estoy haciendo en el aula y qué puedo hacer yo para mejorar mi práctica docente? De eso se trata, Francisco. Muchísimas gracias y darle respuesta a esas preguntas para que entremos en acción, ¿sí? Porque ya por ahí Elvis nos recordaba parte importante de esta presentación. El trabajo colaborativo va a ser muy importante desde ahora. No esperemos a que nos digan ya el lunes se presentan a clases y regresan a sus aulas para entonces empezar a buscar qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer y etcétera, ¿no? Sino tenemos que estar preparados, pero ya, ¿ya? Gracias a ti, María del Rosario. Y bueno, no sé si alguien más quiera participar. ¿No? ¿Cómo estamos? Entonces, nos vamos. O sea, solo me esperó el grupo para que podamos decir bye. Qué amables y qué lindos. Nina nos dice en el chat, considero que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es precisamente el cambio de perspectiva respecto a la función de la escuela. Sí, Nina, y me gustaría de verdad poder escucharte si es que estás en posibilidades de abrir tu micrófono y podernos compartir un poquito de esto de la función que tiene precisamente la escuela. Gracias. Bueno, no sé si me escuchan ahí. Buenas Sí, tardes. perfectamente. Buenas tardes. Como les comentaba, considero que sí, efectivamente los retos son muchos, ¿no? Digo, desde un sentido muy, muy sencillo o muy superficial, entre comillas, como lo es la conectividad, ¿no? Como lo que sucedió hace un momento. Sin embargo, creo que uno de los mayores retos que la escuela tiene en sí, y al hablar de la escuela me refiero al mismo sistema educativo, a los maestros, a los directivos, padres de familia, incluso a los mismos alumnos, es precisamente en cuanto a ese cambio de perspectiva que debe de darse con respecto a cuál es la función de la escuela. ¿Por qué comento eso? Porque creo que la escuela muchas veces se ha limitado o nos hemos limitado a ser reproductores pues, de contenidos, de currículum, y no nos hemos preocupado o no hemos mirado un poco más allá desde un sentido hasta cierto punto empático, desde un sentido un tanto más para la vida, más lejos de la cuestión de las competencias, más en el sentido de la formación integral del alumno. Entonces, creo que eso es uno de los mayores retos que la escuela pues tendría que superar, y si este es el momento a partir de lo que aconteció, de lo que está aconteciendo, pues ojalá que de verdad se dé, porque sí sería como lamentable, pues regresar más que a lo mismo en el sentido práctico, en el aspecto pragmático de la escuela, es en cuanto a su función. Regresar a lo mismo en cuanto a la función que ha venido desempeñando la escuela, creo yo, no representaría ningún cambio, a pesar de que existan cambios en infraestructura, en cuestiones de cuidado, de limpieza, de higiene, entre otras cosas. Entonces, para mí, bueno, yo considero que ese es uno de los mayores retos que tiene la escuela actualmente. Sí, muchísimas gracias, maestra, bueno, doctora Elina, por esto que nos acabas de regalar. En efecto, creo que si no aprovechamos esta condición como una oportunidad para poner ese cambio, entonces en realidad no sé qué tendría que sucedernos como docentes, como personal a cargo de esta parte educativa, para que en verdad podamos ejercer cambios, ¿no? Cambios en pro de no solo estamos formando personas por formar, sino tenemos, creo, objetivos puestos en esas prácticas, ¿no? Entonces, así es. Si no hay alguna otra intervención o participación, pues yo... Sí, creo que había abierto, no, alzado la mano.
Perdóname, No, no Moni, te sí, preocupes. te Una escuché. de las cosas, y para redondear quizá y completar lo que decía la doctora Lina, es, desde mi punto de vista como docente universitaria, es este asunto de la deserción. De pronto en otros niveles, como tú mencionabas hace un rato, pues no se verá tanto. Pero en el nivel de la educación superior, como lo llamamos aquí en Colombia, de las instituciones educativas ya profesionalizantes, una cosa que a mí en lo personal me genera bastante inquietud es cómo podemos nosotros integrar la carrera con su proyecto de vida. Es decir, pareciera ser que de primera mano uno dice que ellos escogen la carrera porque es su proyecto de vida, pero cuando se presenta una contingencia como esta, resulta que ellos quieren desertar. Es decir, no hay una integración entre lo que yo quiero ser y hacer con, con lo que, no importa lo que esté pasando porque yo sé para dónde voy. Ahorita hay ahorita, en ese momento hay una alta deserción debido a eso. No, entonces si las clases son de manera online, entonces ya no estudio. ¿Cómo crees tú que podamos nosotros, como profesores, como profes, maestros, lograr dentro del currículo integrar esta elección, este proyecto de vida? O sea, que no sea solo estudiar por estudiar, sino que tenga más sentido y con ello, no importa las condiciones que haya, se siga estudiando. Gracias. Sí, Moni, fíjate que es bastante interesante esto porque mientras te escuchaba, me, me imaginaba escenarios, ¿no? Escenarios como, sí es cierto, quizá a veces no somos los que elegimos la carrera, pero también la resistencia al cambio es algo que en automático entra en nuestra mente cuando algo nuevo se nos enfrenta, ¿no? Este cambio o este salto que hicimos ahora a las plataformas, a las clases en línea, pues de repente sí, no dudo que la mayoría de nosotros experimentó miedo de decir, híjole, o sea, me voy a poner en evidencia ante mis alumnos porque no sé manejar una computadora o no sé entrar a la plataforma. Y entonces voy a ser vulnerable a que creen memes o hagan videos o etcétera. Pero también con los alumnos ocurre esta parte, entonces sería como interesante analizar si esta deserción que se está dando en la actualidad a nivel universitario, como tú nos compartes allá en Colombia, se deba precisamente a porque no hay un empate entre lo que yo elegí estudiar y a los cambios a los que me estoy enfrentando ahora con esta educación a distancia, porque también es cierto, a nivel posgrado nos llegamos a encontrar a que, oye, yo te contraté en este servicio para que me dieras clases de manera presencial y como que ahora me vas a cambiar la modalidad a distancia, ¿no? Y entonces así, pues ya no me interesa o la retomo después cuando todo se normalice, ¿no? Entonces, creo que sí tendríamos que ahondar un poquito en esta parte o si es que ya lo tienes detectado que sea específicamente por eso esa deserción, el cómo integrar una cosa con otra, creo que desde nuestros exámenes de ingreso, la universidad sí debe ser como puntual en esta parte de hacer las pruebas para detección de perfiles, ¿no? Que de hecho a veces desde las vocacionales, bachilleratos, se puede llegar a hacer. Sí, estas pruebas que de repente se pueden aplicar para decir, sí me interesa estudiar a esto, pero ahora tengo el perfil para hacerlo y hacerlo. Entonces creo que desde ahí se podría empezar a hacer como este filtro de si en verdad yo me involucré en esta educación o en esta formación por interés, por vocación, o porque también ya es una tradición en la familia ser psicóloga, psicólogo o docente, este, mm, y estas cuestiones, ¿no? Entonces, sí, creo me parece importante para que entonces desde ahí, si ya existieron como estos filtros, ok, uno que otro sí se nos coló y tal vez no era lo que quería estudiar, pero ya está,
pues creo que aquí también tiene que ver como docentes cómo estamos motivando a nuestros alumnos a enamorarse de la profesión, a encontrarle gusto y a empezar a unir o conectar quizá nuestras materias con cuestiones más prácticas para que entonces puedan palpar lo que en la vida real sucede, porque pues si bien sabemos, una cosa es lo que sucede en las aulas y otra a la que nos enfrentamos cuando ya estamos en la realidad, ¿no? Entonces, eso, querida Mónica. Y nos dice en el chat, es importante considerar la educación 4.0 en la formación del docente del siglo XXI. En las futuras generaciones y en los docentes en práctica es necesario resignificar el sentido de formación. Ok. Yo en lo particular desconozco un poquito de esto de educación 4.0, pero tomaré mis notas para leer un poquito respecto a esto, o si de pronto nos quieres compartir algo más. Y a Márquez, pues bienvenida para que nos nutramos. Bueno, yo me nutra en particular con eso. Y bueno, ya abriste tu audio, te escuchamos. Sí, sí, realmente, pues yo soy docente de la vieja guardia y ahora que me enfrento a esta situación de la pandemia y me enfrento a instrumentos que pues realmente yo había negado, porque a mí me interesa más la educación frente a frente, así que poner todo mi ánimo, mis sentidos, mis emociones junto a mis alumnos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo busqué el apoyo, que por cierto, ahí está también conectada, de la doctora Laura Serrano, que me ayudó precisamente, pues, a tener la posibilidad de acceso a la aula, pues ahora sí que caracterizar las actividades, etcétera. Por lo tanto, le agradezco. Y en algunas otras charlas por ejemplo, con el doctor Freire, pues esta famosa educación 4.0, pues es una formación que está muy de boga, por no decir de moda, muy de boga. En ese sentido, precisamente me acordé porque cuando la maestra hablaba de esta educación basada en proyectos, pues ellos consideran que este modelo está basado precisamente en términos transversales de la educación basada en proyectos y la resolución de problemas, sin soslayar pues todo lo que implica el pensamiento crítico, la comunicación asertiva, que ya lo bien comentaste, la creatividad igualmente, y la transferencia de un pensamiento científico al empírico y el empírico al científico. Los procesos de colaboración que también tú ya manejaste y todos los procesos de formación computacionales e informáticos. En ese sentido, también está conectada la maestra Eli, creo, no sé si ya se salió, pero ella es de la primera generación y precisa del doctorado en Unizan, y precisamente comentábamos esta importancia de cómo se ha vivido en las unidades, perdón, en las comunidades en usos y costumbres, donde aparentemente no hay un mecanismo, pero en la experiencia que tengo, precisamente basado en la resolución de proyectos y, perdón, sí, basados en proyectos y resolución de problemas, tenemos un proyecto muy interesante en la Sierra Norte, donde precisamente ellos también suspendieron las clases, pero en este momento están trabajando todo lo que implica los procesos, por ejemplo, de cosecha, de siembra, y están llevando, como siempre, un diario de campo para que cuando ya se regrese, entonces ya se tenga una serie de preguntas para llevar esos procesos de conocimiento, vamos a decir, pues no le quiero llamar empírico, sino ancestral,
a llevarlos a la cientificidad, porque ese modelo es donde se está basado, sobre todo por la compañera de Colombia, porque se tiene contacto con trabajadores de la docencia, precisamente bajo sus modelos colombianos, y que han fortalecido este proyecto. Entonces, creo que la educación 4.0 es algo muy interesante, pero también quise resaltar esta experiencia que se tiene en las comunidades, sobre todo oaxaqueñas. No sé, en otros estados creo que sí, pero sobre todo en Oaxaca. Y bueno, Santander tiene el lujo, vamos a decir, de tener compañeros que son maestros y que tienen todas estas experiencias de recobrar los conocimientos ancestrales y llevarlos a esta parte científica, pero sobre todo bajo el paradigma latinoamericano, ¿sí? Eso me parece muy interesante. Pues yo te agradezco tus conocimientos, sobre todo compartir, y bueno, pues adelante. Gracias, maestra, por complementarme en lo particular y creo el escucharla también, pues nos damos cuenta porque precisamente este tipo de experiencias, compartirlas, es decir, bueno, hay cosas que se están haciendo y que vale la pena abrirlas, ¿no? Creo que también, como lo mencionaba la doctora Elina hace ratito, ya no estamos como en tiempos de soy celoso con esta información o soy celosa con este trabajo y ay, si lo quiere hacer mi compañero, pues que le busque y que lo encuentre porque a mí me costó, ¿no? Sino creo que si podemos compartir desde nuestro conocimiento y desde nuestra experiencia algo que nos va a servir en colectivo, pues es momento de hacerlo, ¿no? Dejando de lado como estos egos personales. Creo que así lo pondría. Y bueno, pues creo que con esto estaríamos terminando nuestro webinar. Yo les agradezco muchísimo por haber estado. Creo que también estuvimos transmitiendo desde el Facebook Live de la Universidad Santander, a la cual pues le agradezco muchísimo que esté brindando y abriendo este tipo de espacios para que podamos compartir y podamos nutrirnos todos, ¿no? Porque creo que esto también es irnos actualizando y al estar aquí pues haciendo aportaciones y participaciones y preguntas, creo que también podemos abrir un poquito el panorama para muchas cosas. Y yo los quisiera pues invitar muchísimo. La Universidad Santander cuenta con 3 maestrías. No sé si todos los que estén aquí sean parte ya de la comunidad de Universidad Santander, y los que no, pues acérquense a sus redes sociales, a sus contactos para pedir información. Hay licenciaturas, a nivel de posgrado pues maneja 3 maestrías en educación en el área de docencia y de investigación, en el área infantil y del área de competencias didácticas, y maestría en educación para la cultura física, ¿sí? Además de que también pues cuenta con un doctorado en ciencias de la educación, que ya también ahorita nos compartía un poquito la maestra Ia, ¿no? Entonces, creo que seguirnos viendo en este tipo de espacios, pues nos ayudan para, vuelvo a hacer hincapié, aunque suene muy repetitiva, en las actualizaciones, ¿sale? Entonces, pues yo les agradezco muchísimo a todos y espero que nos podamos volver a encontrar. Sí. Bueno, Kenia, buenas tardes. Buenas tardes, maestro Carlos. Pues quiero agradecer a todos los participantes en esta tarde y felicitar a Kenia, que nos estuvo apoyando con su webinar del día de hoy. A nombre de la dirección, del rector, de la vicerrectora y de la coordinación académica, queremos agradecer, Kenia, tu webinar de esta tarde. Muchas felicidades y agradecemos a todos los participantes. Los esperamos. Tenemos calendarizado ya otros webinars y ojalá nos puedan acompañar. Que tengan excelente tarde. Gracias, psicóloga Kenia Paulina Montero Uribe. Gracias, gracias. Chao a todos. Muchas gracias a todos. Bonita tarde, noche. Bye.